Y hoy tenemos una visita internacional. Laura Mora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá, me alegra mucho verte. Laura Mora es, José, la directora de Los Reyes del Mundo, la película colombiana que ganó la Concha de Oro en San Sebastián. Y se estrena esta semana, así que vamos un peliculón, lo podemos decir. Y que nos decía en San Sebastián que le apetecía ahora descansar, pero que se iba muy contenta de San Sebastián porque la película tuviera distribución en España. ¿Te has recuperado en este tiempo? ¿Ha habido curro, que es lo importante? ¿O cómo has estado? Sí, no, lo del descanso no ha pasado y no parece que vaya a pasar pronto, pero sí estamos súper felices de estar acá y que la peli pueda salir en salas. Esas son las cosas que también vienen con un reconocimiento, ¿no? Como el de la Concha de Oro, es que la película se pueda ver en lugares que no pensabas que pudiera pasar. Entonces, acompañando a la película antes de irme a trabajar en otra cosa. Hay un tema fundamental, bueno, hay muchos temas de los que habla la película que ahora iremos comentando, pero la recuperación de la tierra es uno de los temas. No sé si es una conversación pendiente que tenemos, porque es verdad que está muy vinculada al conflicto en Colombia, pero se puede extrapolar a otros lugares. No sé si es una conversación pendiente. Sí, a mí lo que me ha interesado es, digamos, puntualmente en Colombia, ese es como el punto neurálgico del conflicto colombiano, tiene que ver con la tenencia de las tierras y la disposición de las tierras. Y ha sido digamos, una deuda histórica la conversación que nadie ha querido tener, pero a mí me interesa también el tema porque es un tema que está pasando en el mundo, ¿no? Vemos un mundo cada vez más desigual, un mundo también donde hay más dueños de la tierra y menos, y cada vez hay más gente con menos. Al final también es un viaje, y es un viaje que se hace desde principios de la humanidad para buscar un lugar donde estar a salvo. Entonces me parecía que la excusa de lo local, que es de donde puedo partir, que es lo que miro, que es con lo que he crecido, podía extrapolarse a una conversación más amplia. Y es interesante porque parece que cuando hablamos del conflicto de la tierra no lo sitúas en adolescentes, ¿no? Como si no le afectara a ellos, y tú sí que lo colocas en el centro a estos jóvenes. ¿De qué manera le afecta esto a estos jóvenes y cómo lo representa? Es decir, yo sí creo que eso es muy de la ficción, como cuando, en el momento en que aparecen mis ideas de indagar sobre la juventud, masculinidades y el tema de tierras, lo pongo ahí, pero luego empecé a investigar y en Colombia ha habido incluso restitución de tierras a menores de edad cuyos padres han sido o desaparecidos o desplazados o asesinados, y hay una sentencia, digamos, muy conocida de unos hermanitos a los que fue como su la primera vez que se hizo una sentencia y una restitución a menores de edad. Para ellos, como esta película no es, digamos, ninguna de las biografías de estos chicos, ni estos chicos habitan calle, ni son reclamantes de tierras, en momentos cuando les explicaba el concepto, era como raro, y luego empezaban a entender, y de repente decían, claro, es que me acuerdo que un tío mío tenía una tierra, y es como al final todos tenemos alguna historia que esté anclada muy atrás a estos temas. Claro, es una construcción también de una memoria histórica muy reciente, ¿no? Aquí en España tenemos la memoria de la dictadura, pero claro, la memoria de Colombia es que se está construyendo ahora. Claro, esa es también la dificultad del tema de memoria en Colombia, es que nosotros vamos reflexionando del conflicto mientras el conflicto continúa pasando, y eso creo que es una discusión académica muy profunda, porque tenemos un museo de la memoria, pero la violencia continúa de otras formas. Entonces es como ir indagando a ver cómo vamos entendiendo este otro nuevo conflicto que se va armando, porque hemos sido muy buenos también en armar nuevas guerras. Y cuando hablas de violencia, pero luego hay que mostrarla o no mostrarla, o decidir qué imagen mostramos en imágenes violentas, ¿no? ¿Cómo es tu debate interno a la hora de planificar cómo la muestro? Creo que eso es muy importante, y creo que es una cuestión que nos confronta a los artistas en Colombia mucho, porque como hemos crecido con tantas imágenes violentas desde la televisión, los periódicos, la vida misma, nos hemos vuelto muy inmunes a las emociones que esas imágenes pueden entregarnos.
Y para mí en esta película era como muy importante cómo acercarme a esa representación de la violencia un poco más fuera de cuadro, permitir que el espectador la imagine, y en ese caso no solo pedirle al espectador un poco más de actividad, sino que en el caso del espectador local también confrontarlo con sus propias imágenes de violencia en su vida, ¿cierto? Todos nosotros podemos tener teorías de qué es lo que pasa cuando no vemos, ¿no? Y eso me interesaba precisamente porque creo que el nivel de reproducción de imágenes violentas en nuestra sociedad es tan abundante que hay que repensarse para que realmente puedan tener sentido. Y ahí es cuando decides, porque la película tiene imágenes muy bellas, pero no embellece la violencia, ¿no? Pero sí que invita al espectador a seguir por un paisaje que es asombroso y a la vez tiene como una cosa también violenta hacia esos niños. Sí, total. Y eso era como un reto desde el principio de la peli, porque el paisaje colombiano es un contenedor de belleza y es un contenedor de una historia violenta. Y siempre que atravesamos una carretera en Colombia, los colombianos sentimos algo de tensión. Así no estemos viendo, hay algo de tensión, y para mí era importante construir eso como una cosa sublime, ¿no? Como un paisaje que es hermoso y horroroso al mismo tiempo, y qué es lo que no vemos, y una historia que nos está hablando. Pero sí había, digamos, un deseo muy grande de aproximar la película desde la belleza y desde la belleza poética, porque también siento que, o por lo menos a mí lo que me pasa es que eso es lo único que me agarra, ¿no? Como que la vida es dura, el mundo es un lugar muy duro, y encontrar esa belleza a pesar de es lo que hace que me parezca que la vida es hermosa. Y hay una idea también muy interesante que recorre la película, que es la de desobediencia. Y la desobediencia como virtud, que escuchaba a Guillermo del Toro cuando hablaba del último Pinocho. Mira que dos películas tan diferenciadas, pero ponía en valor la desobediencia en tiempos hostiles como una virtud para contar el mundo. ¿Cómo te relacionas con esa idea? Sí, a mí me parece que la desobediencia es un gran valor. Yo me considero muy desobediente desde muy pequeña. Acá incluso desde la aproximación narrativa del guión ya había como una desobediencia al género, como desobedecer a ese road movie. Y ya también siento que es una película muy influenciada por un autor que a mí me gusta mucho, que es Henry David Thoreau, que es como el padre del anarquismo norteamericano, el que escribió el texto de desobediencia civil, y me interesaba poner la desobediencia como una potencia, y también la desobediencia como una alegría, ¿no? Como que la desobediencia es pura vida, ¿no? Es levantar el puño, es gritar y pedir justicia. Hay mucha alegría y mucha vida en los actos desobedientes, y eso me interesaba ponerlo en la peli. Y quizá de ahí a centrarte en la adolescencia, que también estaba presente en Matar a Jesús, pero aquí quizá un poco todavía más, ¿no? No sé si también esa relación con la desobediencia, que es en la etapa en la que por cualidad vital se da, ¿no? De pronto soy una eterna adolescente que se niega a madurar. Eso no está mal. No, yo sí la verdad, vivo muy fascinada con la adolescencia, como que me parece un momento de la vida tan coyuntural, tan apasionante, tan visceral. Y en Colombia, pues ese momento tan particular que ha sido el fin de muchos, ¿no? Hemos tenido una vida muy corta, y a veces no sé si es que el cine nuestro está muy obsesionado con la juventud porque nos cuesta imaginarnos en la adultez, pero sí me interesaba mucho, y me interesaba mucho pues con chicos muy jóvenes, como dices, son menores que el cast de Matar a Jesús, y también los hombres jóvenes me causan mucha inquietud. ¿Y cómo encontraste a estos chicos jóvenes? ¿Cómo fue el proceso, el trabajo con ellos en San Sebastián? Nos contabas que habían llegado la primera noche, que habían ido al mar a intentar llorar. Y no pudieron. Gran anécdota. Pues a muchos de ellos yo ya los había visto, los tenía medianamente identificados desde el casting incluso de Matar a Jesús. Y me empecé a acercar mucho a los chicos que hacen Gravity, que es esta especie de deporte en las bicicletas en las que se descuelgan por las lomas de Medellín. Y desde que empecé a escribir la película y a escribir los personajes, dije, el casting de esta película se tiene que centrar mucho en esos chicos, independientemente de si va a haber una escena con bicis o no.
porque en esos chicos encontré una rebeldía, una alegría y una desobediencia que me parecía hermosa. Entonces durante la escritura empecé a acercarme mucho a ellos, hablé con muchos, luego entra Karel Soleil, que es mi directora de casting en ambas películas y es la preparadora de actores, y diseñamos unos cuestionarios para cada personaje. Y ya bueno, encontramos estas 5 joyas y ellos no se conocían, algunos se reconocían de la calle, pero no eran amigos, y de repente construyen esta familia hermosa. ¿Y cómo están ahora? Porque claro, para chicos que nunca han estado en una película, de repente participar en una película, que la película tenga recorrido, que gane un premio en un festival internacional, algunos de ellos viajar a San Sebastián, ¿no? No sé si su realidad también ha cambiado y si ahora todos quieren ser actores. Afortunadamente no. Pero mira, fue una cuestión, incluso desde antes desde que empezamos la película fuimos muy, muy claras con ellos, como una película no cambia la realidad, una película es una gran aventura. Vamos a mantener los pies en la tierra, si a esta película le puede ir bien, va a haber mucha exposición, vamos a cuidarnos, vamos a cuidar la intimidad, vamos a mantenernos aterrizados, y yo creo que ellos lo han entendido. Cuando apareció lo de San Sebastián, cuando apareció la sección oficial, sí había todo un tema como será que vamos o no, y a mí me parecía muy, muy duro que en una sección oficial donde casi siempre están los actores no estuvieran los nuestros, porque no están preparados para vivir esta experiencia. Entonces hablamos mucho con ellos. Y ellos lo vivieron como un gran paseo, como una gran anécdota. Lo que te digo, se mantenían era en la playa, en el mar, comiendo hamburguesa, y fue como ir de vacaciones, maravilloso. Cuando llegamos creo que fue lo más arrollador, porque nadie se imaginó que nos íbamos a ganar la Concha de Oro y hubo mucha exposición mediática. Yo intenté cuidar mucho como la vida privada de ellos, como vamos a hablar de la película y de los personajes y punto. Ha habido momentos difíciles, pero ellos están muy bien. Hay uno de los chicos que está trabajando en una película en el equipo de luces, los 2 chiquis volvieron a estudiar, bueno, han tenido unas experiencias maravillosas, seguimos como con una relación muy estrecha con ellos. Qué bonito. Y en la película también está, como en tu primera película, ¿no?, la ausencia paterna y materna de alguna manera, y como una sí que se sustenta en otras figuras que van en ese camino, ¿no?, en esa aventura de los chicos, y cómo pueden repararla de alguna manera. Es un tema que ya a nivel en Colombia, ¿no?, es habitual, que está interiorizado las ausencias. Sí, o sea, Colombia es una sociedad muy huérfana, sobre todo de padre. La figura de padre es una figura muy ausente, ya sea pues por malos padres o por la violencia, y también me interesaba mucho qué hacer con unos personajes que no tenemos muchos indicios de su pasado y que no tienen mucho arraigo, y que estos personajes padre, madre están ausentes, porque la búsqueda de la tierra también se vuelve de alguna manera la búsqueda de eso, la búsqueda de una patria, o la búsqueda de un hogar, o la búsqueda de algo que los cobije, y en la carretera ellos se van encontrando todos esos personajes que los cobijan de alguna manera y que también están en los extramuros de la sociedad. Pero para mí era como un reto narrativo, que lo único que sabemos es que este chico tuvo una abuela que fue despojada, y tenemos esa pequeña foto. El Estado aparece como un padre, como que te nombra y te va a entregar una cosa y después te abandona. Pero cómo ser capaces de construir personajes de los que no sabemos mucho, eso me parecía un reto narrativo muy interesante. Y no sé si se podría decir que estos 5 personajes al final son la propia sociedad colombiana. Yo creo que sí, y de hecho muchas veces yo misma me preguntaba, bueno, ¿por qué están siendo 5? Y después me daba cuenta que de alguna manera en esos 5 aparecía alguna de nuestras tantas violencias, ¿no? Desde el racismo hasta la muerte entre hermanos que se han matado por la tierra, cómo operaba la exclusión. Cada uno tenía un nombre, como Ra era la justicia, Nano, que es el chico afro, es la dignidad, Winnie, que es el más chiquito, es la revolución.
Culebro, que es el antagonista, es la rabia, y Ser es el místico. Y creo que esas son 5 palabras que pueden anclarse muy bien en la sociedad colombiana. Y en España estamos viviendo ahora, a nivel cinematográfico, ¿no?, de tendencias, pues es verdad que directoras están contando nuevas historias con nuevos puntos de vista y sobre todo están saliendo a la periferia. O sea, pocas películas este año, por ejemplo, en los Goya, están ambientadas en Madrid o en Barcelona, se sale al campo, a la periferia, a lo rural, en busca también de eso. No sé si eso también es... Colombia, ¿hay algo en el ambiente en eso? Sí, en Colombia pasa muchísimo. Creo que tiene que ver obviamente con la historia de conflicto muy amarrado, que también es la periferia la que más ha padecido el conflicto de una manera muy distinta a como lo hemos vivido en las ciudades. Yo también estoy muy ansiosa de pensar cuándo van a salir directores de esa periferia a contarnos a nosotros también, o a contarse también ellos. Creo que ese es un trabajo de muchas políticas públicas, como de ver cómo hacemos que el cine se descentralice. Pero bueno, ese es un sueño. Pero sí que creo que hay una inquietud. No sabía que en España también estaba pasando eso. Pues obviamente la peli de Carla Simón, que es impresionante, mira lo rural, y vino a ver Los Reyes ahora en Barcelona, ¿sí? Y fue muy bonito porque yo ya había visto Alcarrás y yo había encontrado, siendo 2 películas totalmente distintas, pues unas preocupaciones de fondo que son parecidas, ¿no? Como la tierra, la posesión de la tierra, cómo vamos empujando a la gente. Y ella se sorprendió mucho de eso. Después me escribió como no sabía que al final las películas tan distintas tienen mucha conversación abajo, y fue muy, muy bonito que películas tan distintas se encuentren. La verdad que sí. Oye, ¿tiene algo del realismo mágico? Porque, bueno, quizá hablamos de realismo mágico y vemos los 50.000 personajes de 100 años de soledad, pero sí hay algo en la mirada que sí puede tener en común, ¿no? Esa mirada un poco... Es decir, yo creo que ese realismo mágico, o esa manera como de alterar un poco la versión real de las cosas, pues está tan anclado a la tradición oral latinoamericana que es muy fácil. O sea, yo me acuerdo la primera vez que leí un libro de García Márquez, dije, pero esto es mi abuela contándome las cosas, que no podía contármelas normal, me tenía que decir que el otro voló y que bueno. Y entonces, si bien no fue algo que tuve consciente al hacer esta peli, y en cambio sí revisité otros poetas y otras cosas, pues creo que están en nosotros. ¿Y qué revisitaste? Pues leí mucho, pues ahora te dije Henry David Thoreau, pero también hay un poeta palestino que me encanta, que se llama Mahmoud Darwish, y pues como buen poeta palestino reflexiona mucho sobre la tierra y sobre el despojo, y me ayudó como mucho a entender cómo era la gramática de este caballo blanco que aparece en la película. Leí y vi mucho Teo Angelopoulos, leí y vi mucho Pasolini, me fueron acompañando. Y en San Sebastián nos decías que esta película te había costado mucho sacarla, ¿no? Que había sido muy difícil y que habías estado en el paro, sin trabajo un tiempo, y habían aparecido las series y tú creías que ya no podía salir esta película adelante. ¿Cómo ha sido si es tan difícil levantarla, o ha sido esta película solo? No, esta película es todo lo bello y lo difícil. O sea, me ha regalado todo lo más bonito, las 9 semanas de rodaje más felices de mi vida, amigos y amigas entrañables, el crew más maravilloso. Pero pues he tenido que atravesar cuestiones personales muy difíciles en el proceso, he tenido que defender la mirada a capa y espada, y es una gran lección como autora, como ser fiel a eso, creer en mi intuición y defenderla. Y pues nunca pensé, o sea, es que algún día contaremos cómo fue el último paso de CDCP a San Sebastián, como 48 horas antes. Era una película vertiginosa, y luego también, incluso ahora, han pasado cosas que han sido difíciles con la peli. Entonces yo digo, como ya me enseñaste todo, ya déjame que voy a seguir confiando en mí, pero me sigue dando palazos. Y bueno, estás en la serie de 100 años de soledad, que es la adaptación que hace Netflix de la novela de García Márquez. Te vamos a pedir que nos cuentes lo que puedas. Sí, te lo dejamos. Pues contarles que, bueno,
en lo personal yo soy súper asustada, pero al mismo tiempo muy emocionada, como que tenemos un grupo de guionistas que a mí me tiene absolutamente anonadada, como que he ido leyendo cómo crece la aproximación a la visual a este libro tan libro. Obviamente está ese fantasma de que toda adaptación de García Márquez ha sido problemática, pero creo que hemos aprendido a saber dónde nos apegamos, dónde nos distanciamos, entender que es un lenguaje distinto. Yo voy a hacer 3 capítulos de la serie. El casting es increíble, apenas está armando, pero es muy emocionante. Un equipo de arte, de una experiencia maravillosa, que es como toda la gente que ha trabajado de la mano de Eugenio Caballero. Bueno, no, estamos bien acompañados y yo siento como que estoy yendo a la escuela a aprender a filmar en una escala a la que nunca he filmado, y eso también es muy emocionante. Y antes has dicho una cosa interesante, y es que les decías a los niños que el cine no cambia la realidad, pero sí ayuda a cambiar un relato. Quiero decir que el que tú hables y reflexiones de la violencia y muestres la memoria puede hacer que cambie la manera en la que lidiamos con nuestra memoria o con la violencia, ¿no? Sí, totalmente. Creo que esa es la potencia del cine, de las artes en general, pero del cine muy particularmente, con también esa potencia popular que nunca pierde el cine. En estos días he pensado mucho en una frase de Tarkovsky que me gusta mucho, que dice: el arte nunca soluciona un problema, plantea los problemas y en ese sentido prepara a los otros para percibir el bien. Y creo que eso es sublime, que eso le pueda pasar a un espectador, que salga con unas preguntas que le permita entender el ser humano de una manera más compleja y menos maniquea, en un mundo que además cada vez jala más para la moral. Me parece que eso es muy interesante. Y con los chicos también pasa lo mismo en esa aventura. Creo que no puede cambiar sus realidades, pero ellos sí aprendieron a mirar a los otros y a mirarse distinto y a saber que tenían una fuerza y una potencia para la vida. También siempre les dijimos, cuando yo les digo que tienen talento, no es un talento para actuar, porque me daba mucho miedo esta cosa de la celebridad y ahora todos somos actores, sino un talento para la vida. O sea, son reflexivos, son juiciosos, son determinados, son apasionados, son creativos, y creo que eso sí les ha servido a ellos para repensarse distinto. Pues qué bonito. Muchísimas gracias, Laura Moral. No, a ustedes, muchas gracias.